Qué bueno que siguen con nosotros. Entramos de lleno a nuestra sección médica y tal y como les habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Andrés Marín. Ya es todo un miembro del el staff del programa Página 3 y su sección médica. El doctor Marín es cirujano vascular y endovascular con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago. Doctor, gracias por acompañarnos. Qué bueno que está de nuevo aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, señor Devares. Es un placer volverlo a ver, doctor Lora Perelló, compañero de siempre. Y me da mucho gusto estar aquí realmente para traer algunas cosas que hemos hecho y que va a darle continuidad un poco a lo que habíamos conversado anteriormente. Yo quiero que tú nos relates sobre los avances que tú tienes para mostrar sobre cirugía endovascular. Bueno, realmente siempre la cirugía, la parte endovascular de la cirugía va avanzando a pasos gigantes, ¿no? En el día de hoy lo que vamos a tratar de traerles algunos casos ya hechos y las cosas que se pueden hacer para salvar los miembros de pacientes que sufren de diabetes, de hipertensión, esos pacientes que fuman mucho, que son muy propensos a tener este tipo de enfermedades. Para empezar, vamos a revisar más o menos lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Ese es un sistema que ustedes están viendo ahí de un stent. Esa es la manera como viene el stent para ser liberado. Donde se está introduciendo dentro del vaso sanguíneo, es un esquema, ¿no? Y el stent metálico se libera, ese es un stent particularmente autoexpandible, ¿no? Algunos de los casos que nosotros vamos a mostrar hoy son casos en vivo, que no se ven tan claritos como esto, pero precisamente por eso quise traer esa primera imagen, para que entonces podamos tener una idea de más o menos cuál es el procedimiento que se hace. O sea, el stent es la mallita que se está abriendo. La mallita que se está abriendo, exactamente. Esa mallita obviamente lo que hace es que atrapa la placa ateromatosa, la aplasta contra la pared del vaso, y la placa, o sea, la parte que ocluye la arteria, se queda entre el stent y la pared. Y eso hace pues que el vaso quede completamente abierto, ¿no? Este es un caso de una angioplastía transluminal percutánea en un paciente diabético. Este paciente tenía 53 años, ¿no? Vamos a ver si se termina de desplegar. Lo que ustedes ven aquí es la sangre viniendo de arriba hacia abajo, ¿no? Y esta es la parte de la estenosis, ¿no? De aquí para abajo es difícil ver la sangre llegar, a menos que no sea a través de los vasos colaterales. En la parte siguiente ya vemos la mallita, el stent completamente liberado. Esta es la porción del stent liberado, se ve la parte superior y la parte inferior. Ese es el stent, ¿no? Ahí está la punta superior y aquí la parte inferior. Doctor, esto es en miembros inferiores. Así es. Ese particularmente es en la arteria femoral, ¿no? La arteria femoral, entonces posteriormente recibe todo el flujo sanguíneo después que el stent está completamente desplegado. Ahí tenemos entonces una imagen antes de la puesta del stent, con la estenosis aquí prácticamente de un 99% de la arteria, y aquí al lado derecho observamos la arteria completamente abierta, ¿no? Si ustedes pueden ver el flujo de sangre, que es lo negro, aquí está un poco más claro por ausencia de llegada de sangre, y en este lado pues ya está el flujo de sangre bastante bien claro. Doctor, las manifestaciones antes de ser sometido ese paciente a esa angioplastía, ¿cuáles eran las manifestaciones que tenía, que presentaba? Bien, ese paciente era un paciente que tenía claudicación intermitente en un inicio de unos 3 meses de evolución. Llamamos claudicación intermitente a cuando el paciente camina y al caminar le duele. Nosotros medimos la claudicación dependiendo de la cantidad de espacio que pueda el paciente caminar.
100 metros, 200 metros, 300 metros. A menor cantidad de espacio que el paciente camine, dándole dolor, entonces más grave es el problema de circulación. Muchas veces las personas van al ortopedista pensando que el dolor, el calambre en la batata o en la pantorrilla, ¿no? Lo que se llama en el pueblo la batata, cuando el paciente va caminando le da calambre y la gente piensa que es artritis, que es un dolor muscular, pero realmente si lo que usted tiene es un dolor que le agarra o sea el muslo, o sea la pantorrilla, e incluso también existe la claudicación glútea, donde se le acalambran el glúteo, la pantorrilla o el muslo, al ejercicio lo más probable es que usted tenga una oclusión arterial y se manifieste de esta manera. Esa es la manera más benévola de la manifestación, pero cuando los pacientes no le hacen caso, entonces lo que sucede es que vienen ya con la parte más distal, o sea, llamémosle al pie. El pie se pone negro, se pone frío, se pone morado, oscuro, otras veces se enrojece, ¿no? Como por ejemplo la imagen que ustedes van a ver ahora, en donde se muestra el dedo el dedo gordo, como le llaman, del pie, amoratado completamente en la parte izquierda, y vemos la arteriografía de ese mismo paciente, casualmente con una lesión corta aquí en la arteria femoral. Ese paciente llegó también igualmente con dolor, mucho dolor en reposo, ya ni siquiera caminando. Hay pacientes que ya no aguantan caminar ni siquiera de la cama al baño, sino que el dolor es permanente, constante, y aumenta mucho más cuando duerme el paciente. ¿Por qué? Por un asunto de la gravedad. En la mayor parte del día nosotros permanecemos con el pie tirado, ¿no? Hacia abajo. Cuando nos sentamos el pie está en declive. Cuando estamos caminando el pie está en declive. En el momento en que el paciente sube el pie a la cama, entonces esa acción de la gravedad que hace mejorar un poco el flujo desaparece. Entonces el dolor casualmente suele ser mucho mayor en horas de la noche. Eso es en oclusión arterial. En venosa no ocurre así. Todo lo contrario. Entonces en la venosa, cuando usted está mucho tiempo parado, cuando usted tiene el pie en declive, se le hincha mucho y puede haber dolor. Al elevar el pie, el paciente mejora. Por eso es que uno tiene que hacer una diferenciación bien clara de estas dos enfermedades, porque lo que mejora una, la otra lo empeora. Hay pacientes que han llegado donde mí con una oclusión arterial que un médico los ha mandado a elevar la pierna, porque confunden una oclusión arterial con una venosa, y eso es grave para el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de usted poder hacer una diferenciación clara entre una cosa y otra. ¿Cuán frecuente es este tipo de problemas en la población actualmente? Es sumamente frecuente, señor De Valles. Según las estadísticas, obviamente depende mucho de las enfermedades comórbidas que se tengan. República Dominicana es una nación donde hay mucho hipertenso, donde hay mucho diabético y donde persiste mucho fumador todavía. Y esas tres son las cosas que favorecen la oclusión arterial, ¿no? Se cree que todo paciente hipertenso, el 30% de los pacientes hipertensos tienen algún tipo de lesión en los vasos sanguíneos. Se cree que, según las estadísticas, más del 50% de los pacientes diabéticos después de los 8 años de haber sido diagnosticados padecen de oclusiones arteriales subclínicas. Y cuando estoy hablando de subclínicas es algo sencillo. Usted, para que le dé síntomas una enfermedad arterial periférica, usted debe tener por lo menos un 70% de la arteria ocluida. O sea, usted puede estar caminando con un 50% de oclusión y todavía los síntomas no han aparecido. Por eso la enfermedad es muchísimo más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que ya cuando el paciente llega es cuando tiene mucho dolor, y evidentemente es cuando tiene más de un 70% de lesión en la arteria, o cuando definitivamente está ocluida completamente. Entonces es una gama de cosas que uno tiene que tomar en cuenta, pero es sumamente frecuente, mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Y lo grave de todo esto es que cuesta mucho más amputaciones de lo que nosotros nos imaginamos. O sea,
Hay mucha gente que tiene lesiones y que no va y no acude a un médico capacitado, y el médico lo único que le ofrece es la amputación, habiendo tantas y tantas cosas que se pueden hacer en este tipo de pacientes. ¿Qué sexo es frecuente o no hay diferencia entre sexo? Y como tú dijiste, en los pacientes diabéticos que el 50% de ellos tienen un grado importante de obstrucción en las extremidades inferiores, ¿qué es lo que es aconsejable que haga el paciente después de 8 años de evolución de la diabetes? Anteriormente, como la mayoría de las mujeres se conocían como personas del hogar, pues no se exponían tanto a los factores comórbidos que producen esta enfermedad. Antes había menos mujeres fumadoras, antes había menos mujeres bebedoras, obviamente antes había menos mujeres trabajando en la calle y sometiéndose al estrés que normalmente un hombre se sometía. Entonces, el hombre era el de la calle, el hombre era el que estaba expuesto al tabaco, estaba expuesto al estrés, por tanto, la mayor parte de las oclusiones arteriales ocurrían en hombres. Hoy día ya se ha igualado bastante. Hoy día la mujer está igualmente expuesta al estrés por el trabajo, está igualmente expuesta per se al aumento de la hipertensión arterial, está igualmente expuesta a fumar, porque mucha mujer fumadora hoy día. Entonces se ha igualado e incluso ha superado más al hombre por una razón sencilla. Las mujeres, en la mayor parte de los casos, las arterias son mucho más pequeñas. Por tanto, entre más pequeña la arteria, la proporcionalidad de la oclusión es mayor y obviamente los síntomas aparecen más temprano. Entonces, definitivamente se ha invertido la pirámide y hoy día encontramos en la práctica clínica tantas mujeres como hombres e incluso más. Después que el paciente ha tenido unos entre 5 y 8 años, de hecho, el paciente diabético es un paciente que ya está catalogado como un individuo en potencial riesgo de perder sus miembros. Por tanto, es un paciente que debe manejarse de manera multidisciplinaria y desde un principio el paciente debe ser sometido no solamente al seguimiento por parte del cardiólogo, del nefrólogo, del endocrinólogo, sino también del cirujano vascular. El cirujano vascular puede ser capaz de diagnosticar temprano una probable oclusión arterial y tratarla de manera medicamentosa a tal punto de que el paciente en un futuro no llegue a perder la pierna o a estar en riesgo de perder su pierna, sino que prolongue muchísimo más los años de vida de sus piernas y de sus brazos, ¿no? Cirugía endovascular es nuestro tema hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.